Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. La historia de hoy es acerca de una persona que por vivir en la calle pensó que podía alimentarse de carne humana. Este es el caso de Dorancel Vargas Gómez, conocido como el Come Gente. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Dorancel nació en 1957 en Caño Zancudo, estado de Mérida, en Venezuela. Su familia estaba compuesta por su padre, Pedro, y Guadalupe, su madre, además de 10 hermanos, siendo él el tercero. La familia era de bajos recursos y se dedicaban al trabajo de campo para poder solventar sus gastos, que cada vez iban más en aumento, al grado de que Dorancel tuvo que abandonar la escuela cuando cursaba el 6º año de primaria para ponerse a trabajar y ayudar a su familia. Dorancel no quería dedicarse a lo mismo que ellos, pues él solo quería ganar dinero de una manera más fácil, sin hacer esfuerzo alguno. Así que optó por robar animales. Algunas personas cercanas a él dijeron que Dorancel alejaba a la gente por sus extraños comportamientos y actitudes, ya que le gustaba comerse la carne de animales cruda y beberse la sangre de estos. Transcurrieron los años y Dorancel ahora vivía a orillas del río Torbes, en Táchira, debajo de un puente robando animales, hasta que en el año 1995 lo detuvieron por asesinato. Según Antonio López, hombre que lo acusó, Dorancel había matado a Cruz Baltasar, un hombre de la calle que vivía debajo del mismo puente que Dorancel. Cuando no se supo más de Cruz, se percató que Dorancel dormía junto a restos humanos que indicaban ser de este señor, Cruz Baltasar. Cuando las autoridades le preguntaron a Dorancel sobre lo ocurrido, él dijo que sí, se lo había comido. Por esta razón, fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica en Peribeca, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, y pasó a ser un sujeto inimputable. Dorancel solo pasó 2 años en el psiquiátrico debido a que, según los especialistas, su comportamiento no mostraba señas de que fuera una amenaza para la sociedad. Después de una serie de evaluaciones, fue puesto en libertad. Las autoridades que llevaban este caso aseguraban que Dorancel, una vez fuera, seguiría siendo una persona más en situación de calle, por lo que no era necesario seguirle la pista. Lo que no sabían las autoridades es que la salida de Dorancel iba a ser el inicio de una serie de asesinatos y canibalismo. Lo primero que hizo al salir fue ir a la casa de Antonio López, quien lo había denunciado por el asesinato de Cruz. Lo mató y se comió su cuerpo. Regresó a vivir al puente, aunque él tenía una casa improvisada. La calle se había convertido en el lugar perfecto para pasar desapercibido y poder atrapar a sus víctimas. ¿Cómo las elegía? Todos eran hombres, algunos obreros y otros eran hombres que pasaban haciendo ejercicio. Las edades eran entre 30 y 40 años. En ocasiones les ofrecía alcohol y otras veces, con un tubo en mano, les golpeaba la cabeza para dejarlos inconscientes. ¿Qué hacía con ellos? Los asesinaba para después descuartizarlos y guardar las partes que solo consumiría. Los pies, las manos y cabezas eran tiradas en un monte cerca de su casa, porque según él, le daban indigestión. Además, solía compartir lo que cocinaba con otros indigentes, quienes decían que tenía un buen sazón, claro, sin saber de dónde venía esta carne. La casa improvisada era el lugar donde llevaba a cabo los hechos. Los restos que le sobraban los guardaba para cocinarlos días después, además de que estos iban en aumento. Como la casa estaba apartada, la gente no sabía qué es lo que pasaba ahí adentro. Era el año 1999 y la desaparición de hombres en mismas condiciones en aquel lugar fue en incremento. Todas las víctimas tenían como último lugar de avistamiento el parque llamado 12 de febrero cerca del río y lugar frecuentado por Dorancel.
Todo esto dio un giro cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia de unas personas que habían encontrado lo que parecían ser restos humanos. Cuando las autoridades llegaron al parque, en efecto, confirmaron que se trataban de extremidades humanas. La primera línea de investigación sobre los restos fue que tal vez se trataba de algún ajuste de cuentas, pero los familiares de aquellas víctimas negaban que tuvieran algo que ver con el narcotráfico. La siguiente posibilidad que pensaron las autoridades fue que se podía tratar de algún tipo de ritual, pero no tuvieron pruebas que lo confirmara, por lo tanto esta línea también se descartó. Por alguna razón, nadie relacionó que los restos encontrados y las desapariciones de aquel entonces tenían similitud con las denuncias que se venían haciendo desde el año 1998, dejando como conclusión que las autoridades estaban frente al caso de un posible asesino serial y ellos ni cuenta se habían dado. Comenzaron a buscar a los alrededores de la zona para encontrar más pistas o evidencia. Y así fue. Encontraron restos de 6 personas más, los cuales eran todos hombres. Mientras más avanzaban, se iban acercando a la casa de Dorancel. Al llegar, se llevaron una sorpresa. Encontraron varios recipientes con partes humanas, como si estuvieran preparados para ser cocinados. Inmediatamente detuvieron a Dorancel para que rindiera su declaración. Las primeras palabras que dijo ante las autoridades, sin miedo ni remordimiento, fueron que no se arrepentía de nada de lo que había hecho. Declaró que solo había asesinado a 10 hombres después de salir del centro psiquiátrico hasta que lo atraparon, es decir, entre los años 1998 y 1999. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo, porque tenía hambre, pensando que todo lo que hizo no era malo, pues él decía que comer era una necesidad y que era por el bien de sus víctimas. Dorángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, sí, come gente. ¿Más o menos a cuántas personas? 10, unos 10 por ahí. ¿No te arrepientes de eso? No, al contrario, me alegro, que estaba a sufrir y saber de los comientes. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres? No, mujeres no. En ese momento, lo que causó asombro fue la naturalidad con la que aceptó haber asesinado. Según él, no sabía qué significaba canibalismo y no tenía conocimiento de que lo que hacía era malo. Por eso lo contaba como cualquier cosa. Rápidamente se indagó en los reportes de personas desaparecidas con las mismas características de sus víctimas. Las autoridades dijeron que no dudaban que hubieran más de 40 víctimas sin confirmar que presentaban las mismas características. Cuando la noticia salió a la luz, Dorancel fue conocido como el Comegente. Especialistas en el caso dijeron que esta persona con anterioridad había sido diagnosticada con esquizofrenia paranoide y que nada de esto hasta el día que lo detuvieron había cambiado, por lo que sí representaba un peligro para la sociedad y no debía estar en libertad. Desde el 12 de febrero de 1999, Dorancel está por tiempo indefinido en el centro penitenciario del estado de Táchira. Para muchos esto causó indignación, pues al ser una persona inimputable requería atención psiquiátrica, pero al no haber especialistas en el tema o instalaciones dedicadas a este tipo de personas, tuvo que ser ingresado en la misma penitenciaría como cualquier otro preso. En el año 2010, las autoridades anunciaron que el mejor lugar para Dorancel era la prisión, pues ahí lo podían tener vigilado y que todos los años que ya habían transcurrido no habían tenido malos comportamientos de él. Al contrario, era una persona buena. Todo esto no paró aquí. Al tratarse de un asesino caníbal, con los años se le fueron atribuyendo un sinfín de historias perturbadoras. En el año 2016, en medio de un motín que duró alrededor de 30 días, los presos tomaron el mando y asesinaron a 2 reclusos. Supuestamente sus restos fueron servidos en la comida, obligando a todos a que se los comieran. Dorancel dijo que él no tuvo nada que ver en esto y que se había negado a participar. Otras personas aseguran que él fue quien asesinó a estos presos, pero de esto no hay nada verídico.
El comegente al día de hoy sigue detenido mostrando un buen comportamiento al no meterse con nadie ni dar problemas. Incluso se ha hecho de amigos, tanto de reclusos como de algunas autoridades. Además, es creyente de Dios, dedicando horas a rezar y de vez en cuando recibe visitas de algunos familiares. Lo último que se supo de Dorancel fue que él solo quería quedar en libertad para poder trabajar como pintor, afirmando que él era muy feliz. Una de las frases que resonó en más de una persona que estuvo al tanto de este caso fue la siguiente: "Yo soy un asesino, pero no quisiera que nadie me asesinara". En el momento en que todo esto pasó, hubieron personas interesadas en el caso, pues sonaba aterrador que una persona gustara de comer carne humana y además lo admitiera como si se tratara de un animal. Lo que Dorancel hacía es conocido como antropofagia, que es el acto de ingerir carne humana. Aunque hay testimonio y evidencia de que esta práctica se realizaba años atrás en algunas culturas, ahora, aunque suene difícil de creer, existe. Actualmente este tipo de noticias se han tratado como leyendas urbanas o hasta creepypastas, pero nunca debemos de dudar de los verdaderos instintos de la gente, pues de quien menos lo esperamos es de quien más nos podemos sorprender. Volviendo al caso del comegente, las autoridades lo catalogaron como un asesino serial peligroso, que sabía usar muy bien la manipulación, pues resultaba difícil desconfiar de él si es que no sabías quién era. Además, sabía perfectamente cuáles eran las víctimas que él quería, lo que solo deja como evidencia que para decir que la carne de mujeres y niños no le gustaba o sabía a flores, tuvo que haberla probado. ¿Acaso esto podría significar más víctimas? El que consumiera carne humana, él lo veía como una necesidad, según lo hacía por hambre, dejando a un lado como dato irrelevante que para conseguirlo tenía que asesinar, volviéndose en su mente un acto natural y necesario para que él pudiera subsistir. Y por último, volvemos a tocar el tema de las penitenciarías y reinserción social. Si la primera vez que detuvieron a Dorancel no hubiera quedado en libertad, la historia sería distinta. Este fue el caso de un hombre que encontró una peculiar forma de saciar su hambre, que además aseguró no arrepentirse, pues desconocía que lo que hacía era malo. Este fue el caso del comegente, Dorancel Vargas. Sí, ¿qué va a hacer si sale en libertad? Trabajar. ¿Trabajar de qué? Pues trabajar de lo que salga. ¿Lo que le gustaría? Pintar. ¿Ah? Pintar. Pintar. Sí. ¿Usted es feliz, Dorancel? Sí, yo sé. ¿Usted? Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.